Si siempre soñaste vivir en un parque, aquí te presentamos Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Con todas las comodidades que siempre soñaste en un solo lugar. Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Regimiento 8, la primera empresa paraguaya de fabricación de extintores y la primera en introducir al país el concepto de la seguridad industrial. Trabaja desde 1945 por la seguridad en el Paraguay. Nuestra moderna fábrica de extintores es la de mayor capacidad en producción del país. Y nuestra visión de futuro nos permite evolucionar permanentemente, ofreciendo calidad y servicios de primer nivel. Regimiento 8, décadas trabajando por la seguridad en el Paraguay. Te presentamos Salem Card, la tarjeta de crédito más fácil de adquirir. Salem Card, la tarjeta de crédito que estabas esperando. Ya estamos en el último bloque. Ingeniero, un minuto tenés para decir todo lo que quieras. Bueno, yo creo que el tema de las encuestas hay que tener un poquito de cuidado, porque realmente el porcentaje de afiliados que van a votar de cada partido en el día de la elección, en las elecciones internas, realmente es muy bajo generalmente, ¿verdad? Y está supeditado evidentemente a pagar esos votos a los vehículos que uno tenga, la plata que uno tenga, ¿verdad? De ahí es que da la impresión de que el que esté en una institución pública de alguna manera conectado va a tener más fondos que un empresario como yo, que tiene su fondo limitado con la ayuda de algunos amigos solamente, ¿verdad? Pero realmente eso es una cuestión que yo, como dije en la sección anterior, quiero empezar a cambiar. Quiero que personas como yo, que tengan un bagaje, tuvieron la suerte de estudiar, yo tengo 2 maestrías, las empresas que las tengo las hice yo desde cero, ¿verdad? Entonces tengo un orgullo personal de las cosas que hice. Y como actividad pública tengo toda una lista de cosas que estoy queriendo poner en una página web que posiblemente a partir del lunes aparezca, ¿verdad? carloshudner.com.py. Que no, tu proyecto ha sido urgente, que hoy se de las decía obras que yo ya urgente, hice como empresario privado y especialmente en la parte pública, ¿verdad? Pues yo estuve participando ya en alguna... No, pero como intendente, lo que quiero saber que... Ahora, como intendente sí tengo algunas actividades ya bien establecidas, las estoy elaborando todo, pero lo principal para mí es el desarrollo pluvial. Mal llamado fluvial, porque realmente tenemos ríos aquí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio de Fernando Ruiz Díaz. En segundo lugar, dirigirme a los correligionarios y decirles que voten el 25 de julio por un candidato que tenga reales chances de ganar el 7 de noviembre frente a la gigante estructura de la ANR. Nosotros vamos a eliminar desde el 15 de diciembre las tasas especiales por servicios que no se realizan, es decir, señora, señor, si usted se queja porque le cobran 35.000 guaraníes al año por mantenimiento de plaza y usted no tiene plaza en su barrio, le están robando. Nos vamos a cortar la mano a los ladrones. Vamos a achicar la estructura administrativa del municipio. Entonces va a haber varios mancos, ¿no? Indefectiblemente. Y por sobre todas las cosas vamos a trabajar acá ya está un médico 24 horas al día. Sí, ojalá sea mi cardiólogo, es un médico muy caro. Pero decirles esto con sinceridad. Elijan el 25 de julio en la interna liberal un candidato que tenga reales posibilidades de ganar al partido político tradicionalmente adversario del PLRA, que es la ANR. Se están preparando, nosotros tenemos que prepararnos con proyectos específicos en los 65 barrios de Asunción. Espero tener la chance de visitar la casa de todos ustedes, mis correligionarios, para acercarles mi proyecto. Y vale, y vale, realmente. Adelante, doctor, no sé qué, ¿vos tenés que cortar la mano o no? No, realmente vos sabés, soy clínico, no cirujano. Pero de todas maneras, te voy a decir una cosa, yo confío en las asuncenas, en los asuncenos, confío desde luego en los medios de comunicación, aunque expresen tanto escepticismo como dijiste vos hoy con tanta... pero pese a todo, pero pese a eso me parece muy importante, eso estimula a que la gente sea mejor, o sea que yo creo realmente que con eso nosotros vamos a estar todos juntos en el PLRA después de julio y posiblemente con muchos paraguayos de muchos otros sectores para llegar a la intendencia y sobre todo para hacer de Asunción una ciudad con asuncenos y asuncenas más felices y
igualdad de oportunidades. Ahora, sí o no nomás. Sos el representante del PLRA para la Intendencia en Asunción. ¿Negocias tu candidatura en base a una alianza con otro sector? Pero eso no se ¿O en base a tu cabeza tiene que ser? No, eso tiene que ser con una cuestión de sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? El sentido común te indica que vos tenés que, digamos, apoyar al mejor posicionado. Confío en el gran equipo que trabaja conmigo, como para decir, no por mí solo, por el gran equipo, de que puedo ser el mejor posicionado, pero apoyaría con absoluta convicción Vos al mejor pasás la posicionado. interna y no está buen Lo que- posicionado, declinás entonces. pero sin ningún inconveniente, siempre que eso, Bueno. que eso, ¿Y vos? que eso conduzca, atendeme bien lo que Sí, te- sí, también. que eso conduzca justamente a no permitir más que las administraciones municipales queden en manos de quienes han administrado mal el Bueno. país durante No. décadas. Te agradezco, ingeniero. Sí, no, 10 segundos. 30 segundos, no. No, 10 segundos no, no, Mi 30. propuesta es mucho más técnica. Por ejemplo, yo hablé del desagüe pluvial. Y tenemos que empezar a pensar, no que yo quiero agarrar un contrato para tener un beneficio personal, sino qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y yo como investigador lo que haría primero es hacer un estudio planimétrico e hidrométrico para determinar qué cantidad de agua cae y por dónde. Entonces uno con eso puede hacer un programa de Bueno. simulación y determinar los canales de salida. Yo al te di agua. tu tiempo hace rato y me hablaste de tu currículum. Vamos ya a la pausa, ¿eh? Mi currículum. Y sí, me decía que son más 30. Hey, what's up? I'm Jason McCraw. You probably remember me from all those famous American movies, right? No? All right, doesn't matter. I was telling you, here in our awesome world, we got tons of great stuff, like cheerleaders. Hello, Katie, gonna get you later. Or football chunks, bald like these. Or, nerds, what are you doing here? Get lost! But in spite of all this, we really envy you, because only you in Paraguay have a cola as good and delicious as ice-cold pop cola. Nice job, buddies from Paraguay. Yeah! Todo el mundo la quiere, vos la tenés. Put Cola, re buena, re nuestra. Tómala con orgullo. Artesanato. Artesanato. Regimiento 8, la primera empresa paraguaya de fabricación de extintores y la primera en introducir al país el concepto de la seguridad industrial. Trabaja desde 1945 por la seguridad en el Paraguay. Nuestra moderna fábrica de extintores es la de mayor capacidad en producción del país. Y nuestra visión de futuro nos permite evolucionar permanentemente, ofreciendo calidad y servicios de primer nivel. Regimiento 8, décadas trabajando por la seguridad en el Paraguay. Te presentamos Salem Card, la tarjeta de crédito más fácil de adquirir. Salem Card, la tarjeta de crédito que estabas esperando. Si siempre soñaste vivir en un parque, aquí te presentamos Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Con todas las comodidades que siempre soñaste en un solo lugar. Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Bueno, ya estamos en este último bloque, tocar un tema que indiscutiblemente fue noticia, digo, porque se llegó a un acuerdo, como decíamos hace rato, se levantó la medida de fuerza de los transportistas, de los choferes del transporte público.
Don César Rugía. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder compartir. En esta noche te agradezco. Ustedes no se acoplaron a la medida de fuerza, ¿verdad? No, CETRAPAN no se ha acoplado a la medida de fuerza, lo hemos manifestado desde un principio. Rechazábamos categóricamente una medida de fuerza de tinte político partidario encabezada por el ex interventor de CETAMA y gobernador de Central, Carlos Amarilla. Ahora, ¿y por qué de tinte político? Porque en el llamado a huelga en ningún momento se establecían las prerrogativas de una reconversión social o una solicitud de un mejoramiento salarial solamente de los trabajadores o mejores condiciones de trabajo. Se solicitaban aboliciones de decretos, disoluciones de leyes, intervención de CETAMA y que el gobernador Carlos Amarilla siga siendo el interventor, y como último punto piden un aumento salarial del 15%. ¿Y eso se puede dar el aumento en este caso, digo, para un solo sector y el resto de Bajo ningún punto de vista. Cualquier incremento salarial tiene que venir para la nación paraguaya, para aquellos que ganen el sueldo mínimo. Y eso lo tiene que revisar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero no se debe de apartar de que ese aumento de salarios, sea para los conductores o para la sociedad toda, influye directamente también en la fijación de un nuevo precio del pasaje. Porque creemos que no es el momento donde se tengan que tocar los números, porque tendrá una incidencia directa en los macro números. En los macro. Ahora, ¿cuál es el pecado de Carlos Amarilla? Yo recuerdo que el gobernador, y hasta hace no mucho, digo, presidente de CETAMA, alababa, para él Lugo era todo lo máximo, salió de ahí, se deja la intervención y comienza a criticarle a Lugo. ¿Qué es lo que había ahí en esa relación CETAMA-Carlos Amarilla? El pecado capital que cometió Carlos Amarilla en la intervención de CETAMA fue el hecho de violar la ley sistemáticamente. ¿En qué sentido? ¿Qué parte específica? Hizo concesiones graciosas justamente a este grupo que se estuvo manifestando de una manera delincuencial y salvaje, arrojando toda su ira contra los inocentes usuarios del transporte público y contra sus propios compañeros de trabajo. La ley es clara, no se discute y solamente se cumple. La ley manifestaba en sus artículos de que toda concesión de transporte se debe de hacer por licitación, y él otorgó permisos provisorios y condicionados por un año en algunos casos, no menor de un año en otros casos, y fueron justamente a estos grupos sindicales que se manifestaron. Entonces, la intención de Amarilla evidentemente era potenciar su intervención y continuar su intervención bajo los cimientos del crecimiento de la informalidad. Pero nadie puede sustentar un crecimiento bajo la informalidad. Estas son imágenes que nos dejan y serán imborrables en nuestras mentes, producto de la ira de un grupo no sindical, sino de un grupo delincuencial. Pero sindical y empresario a la vez también, ¿verdad? Por supuesto. Hoy justamente en horas de la mañana tuvimos conversación con diversos medios de prensa donde denunciaba yo el hecho de que una de las empresas de transporte beneficiadas con licitaciones amañadas, y lo digo de frente, que me hago cargo, de la línea 14, que se llamaba 14, Teniente Rojas Silva. La CETAMA le había cancelado el permiso para operar porque ya no reunía las condiciones de legalidad y de seguridad para operar en el sistema, y solamente bastó con cambiarle el nombre al costado y llamarla Coronel Thompson SRL, y se le otorga como ganadora de una licitación y le otorgan 7 años de permiso. A buses que tienen más de 20 y 21 años de antigüedad, cuando que el pliego de bases ordenaba o establecía de que tenía que ser con buses 0 kilómetros. Eso fue reconocido hoy, a confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen los abogados, por el propio gerente de la empresa de transporte Santiago Osuna, que llamativa e irónicamente es uno de los firmantes de la convocatoria a huelga. Es decir, que cuando a esta gente se les da por ser sindicalistas, son sindicalistas bravos. Nos remitimos a las fotos y a las imágenes televisivas. Pero cuando son empresarios del transporte, son empresarios del transporte, cuando hay licitaciones de por medio. Y es lo que venimos denunciando hace un año. Es lo que se le achaca a Carlos Amarilla. Y es lo que Carlos Amarilla debe de presentarse a explicar en el seno del Consejo. Porque no nos olvidemos que el Consejo ya lo ha invitado a sesionar y él está desaparecido. Está desaparecido. Porque tiene que rendir cuentas al Consejo de 19 meses, de 15 concesiones provisorias y condicionadas violadoras de la ley. Ahora, pero ¿cómo le ve la posición del gobierno? ¿Cede el gobierno? Porque imagínate realmente todo lo que se firmó en el transcurso. Mira, se firmó un acuerdo entre el procurador Emilio Camacho, también estuvo presente, y el ministro Humberto Blasco, ¿verdad? Se acordó que el presidente tiene que remitir al Poder Legislativo
un proyecto de ley que modifique la ley 1590/00. Después dice, se acordó que el lunes a las 15 horas se va a reunir la CONAXAR para ver el reajuste salarial, eso que justamente mencionábamos. Y bueno, para que te des cuenta, y después dice, no se reanuda la huelga, pueden convocar a un congreso unitario. En 8 días que salga la inconstitucionalidad de la ley. Esto también pasó a la Corte. Pero, ¿te parece la forma de ceder prácticamente al chantaje, digo, por parte del gobierno, don César? En el día Porque de quieras hoy, o no, se dio. Y casi nadie fue detenido. Detenido un ratito, se le liberó. Mirá si fallecían algunas personas, porque años anteriores ya realmente ocasionó la muerte de pasajeros. La famosa bomba Molotov. Imágenes como la que vimos recientemente son producto de un homicidio frustrado. Imagínense un balín en el medio de la sien o en el ojo, o un vidrio cortando la yugular de un pasajero, ocasiona la muerte. El hecho de que no haya sucedido significa que es frustrado. Por eso sostenemos nuestra postura de que este grupo es un grupo de delincuentes, y el gobierno nacional no puede negociar con delincuentes, porque delincuentes son aquellos que arrojan las piedras, esconden las manos y ellos se escudan en las oscuridad. Y vos sabés de la que noche. ellos dicen también que ustedes supuestamente enviaron infiltrados. Pero no existiría algo más necio y ridículo en la vida que un empresario del transporte tenga que proceder a autodañarse en el monto de aproximadamente 900 millones de guaraníes, con 100 parabrisas rotos, 350 ventanillas destrozadas, un ómnibus de la línea 54 literalmente destrozado, 25 cubiertas reventadas por miguelitos y más de 3 conductores heridos en el rostro por corte de vidrios. Ahora después te pregunto algo. Ambrox Solbón, jarabe para la tos de agradable sabor, venta libre para niños y adultos. Es un producto de Bac Pharmaceutical. Y bueno, estos daños que se hizo a diferentes empresas que responden justamente bajo tu presidencia, digo, ¿hicieron la denuncia? Las denuncias están hechas. En el día de ayer se detuvieron a 31 personas, de las cuales unas cuantas eran menores que tuvieron que ser liberados, y creo que están quedando 24. Hay hoy otros detenidos en el transcurso del día, y se irá viendo, investigando y haciendo las denuncias concretas. Lo que sí, hemos solicitado a la Fiscalía para que pida copia de las imágenes que ustedes recientemente están pasando, porque ese conductor ha identificado plenamente a uno de los agresores. De modo que se pueda dictar una orden de captura contra este delincuente. Porque no podemos nosotros del día a la mañana decir, bueno, señores, la huelga ha acabado. Pero ¿y el terror que han impuesto a la sociedad paraguaya? Eso no tiene perdón. Los culpables tienen que pagar. Así como yo siempre digo, el Consejo de Setama se tiene que reunir y debe de exigir a Carlos Amarilla la rendición de cuentas. Y aquellas resoluciones violatorias de la ley, como lo reconoce el mismo gerente de la línea 14 en el día de hoy, porque él reconoce, no nos olvidemos, dice, he ganado una licitación amañada con Carlos Amarilla. Entonces, ese tipo de actitudes deben ser derivadas a la Fiscalía, y Carlos Amarilla debe rendir cuentas a la justicia. ¿Hace tiempo que no se reúnen con él ustedes? Carlos Amarilla está desaparecido. ¿Hace cuánto está desaparecido? El Consejo ha reanudado sus reuniones en 2 ocasiones. En dos ocasiones. ¿Y cada cuánto se reúnen eso? Ahora se reunieron en el lapso de 2 semanas, se han reunido 2 veces. 2 veces, pero él tenía que dar la cara. Él es el presidente del Consejo por ley. No es un cargo electivo, es impuesto. El gobernador de Central es el presidente de Setama. ¿Y por qué se molestó mucho él al dejar de intervenir justamente Setama al gobierno y sacarle a él de ese cargo? Según expresiones del mismo, porque el presidente de la República le había prometido que se iba a volver a intervenir la Setama y que el interventor sería una persona de su entorno. De Carlos Amarilla, del entorno de Carlos Amarilla. De Carlos Amarilla. Entonces, lo que el Consejo debe de hacer hoy es una auditoría profunda, una investigación profunda, de modo a ver qué es lo que tanto se escondía dentro de la Setama. No nos olvidemos expresiones de ciertas personas del gobierno hoy, donde recomendaban la intervención de la Setama de vuelta, de modo a destrabar. Pero volver a intervenir, ¿para qué? Hace 24 meses está intervenida. Durante esa intervención, los propios sindicalistas reconocen hoy en un sincericidio, como le llaman, de que han ganado licitaciones amañadas con Carlos Amarilla. Entonces, ¿qué beneficio traería una nueva intervención a los pobladores, a los usuarios del transporte público de pasajeros? Ninguno. En la época de Carlos Amarilla, el único beneficio que se consiguió fue para los pintores de buses,
porque se han pintado 60 o 70 buses de color naranja. Ahora lo que vos me decís que entiendo, digo, vos conocés realmente cómo se maneja el transporte, digo, pero hay casi la mayoría de los transportes públicos en situaciones lamentables. ¿Eso también pasa del grupo donde vos estás o absolutamente se escapa? No, nosotros representamos al sector formal. Todas las empresas que están nucleadas en Cetrapan cuentan con el permiso para poder operar. No solamente con el permiso oficial del ente regulador, sino también con las inspecciones técnicas vehiculares obligatorias y que son el certificado de garantía para los usuarios ser transportados en estas unidades. Lo que nosotros denunciamos son los buses habilitados por Carlos Amarilla en su época de interventor y que exceden el número de más de 500. Y ninguno de ellos tiene la inspección técnica vehicular. Y nos remitimos a un caso concreto, del cual tenemos documentación fehaciente, que fue a la línea 32 Ciudad de Guarambaré. Esta empresa fue cancelada porque ya no reunía las condiciones para seguir operando. El 16 de marzo le otorgan un permiso de renovación de permiso por 7 años. Pero en el artículo 4 de la resolución llamativa y simpáticamente o irresponsablemente dice de que 30 días posteriores a la firma de esta resolución se realizarán los trabajos técnicos y de campo a efectos de determinar la cantidad de buses que debe de tener y cuál va a ser el itinerario que va a recorrer. Entonces, ¿qué permiso se le ha otorgado? ¿Cómo se va a otorgar un permiso sin saber cuántos buses o qué recorrido va a tener? Formaba parte de una irresponsabilidad o de dictamientos de resoluciones que a nosotros nos hace presuponer tenían aditamentos extralegales. Extralegales. Totalmente. Ahora, ¿cuánto el parque automotor, digo, del transporte público, dentro de tu grupo, de la Cetrapan, cuánto hay en total? En Cetrapan existen 32 empresas permisionarias con 1.274 buses. 1.274 buses. Mayormente se suele decir cuando uno pide aumento del pasaje, perdemos. ¿Se pierde realmente o no, don César? Desde Cetrapan nosotros nunca dijimos que se pierde dinero, jamás lo hemos dicho. Lo que sí podemos sostener técnicamente es de que los índices de rentabilidad no están acorde con la inversión que se realiza. Perdés, en síntesis. No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes porque lo que se establece como rentabilidad empresarial en la estructura de costos de la fijación del precio del pasaje es una rentabilidad empresarial del 14% que hoy no llega a esos índices para poder posteriormente hacer la reinversión y la renovación de la flota. Y esos índices no llegan por un mal manejo del ente regulador, porque se estudia en base a una cantidad de buses que no es la real. Don César, te agradezco por aceptar la invitación más a esta hora. Para mí es un verdadero placer y siempre a las órdenes. Don César Rugía. Bueno, nosotros nos vamos, nos encontramos, si Dios permite, el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Los protagonistas presentaron Pulp, auspiciaron Tigo, Regimiento 8, Salema, Tiendas Ávila, Artesanato, Garden Automotores.